noches a todos, muchas gracias por su presencia. A solicitud del ministerio y en lo que hemos estado trabajando con ellos, con vacunas, con la preocupación que hemos tenido todos desde la sociedad de las bajas coberturas, se organizó este webinar que lo hemos llamado Vacunación Permanente y COVID, restablecer y mejorar coberturas en niños, niñas y adolescentes. Van a participar varias personas del ministerio, de todo el grupo que está trabajando con vacunas. Nos va a dar un saludo el doctor Urrego, el viceministro. Sin embargo, ellos han tenido algún problema con la conexión en este momento, por eso voy a cambiar un poco la agenda. Básicamente vamos a hablar también de vacunas de COVID. Estamos muy preocupados por las bajas coberturas en niños. Ya ustedes han visto que salió la resolución para vacunar niños y por eso le pedimos al doctor Iván Felipe Gutiérrez que nos hablara un poco de en qué estamos en COVID y un poco de por qué es importante la vacunación de los niños. El doctor Iván Felipe prácticamente no nos necesita presentación. Él es infectólogo pediatra, trabaja en la Clínica Santa María del Lago, en la Clínica Colsubsidio, hace parte de los comités de vacunas tanto de la Sociedad Colombiana de Pediatría como de la Sociedad de Infectología SIN. Iván, el auditorio es tuyo y yo después les voy diciendo en qué orden vamos a seguir, no importa porque igual vamos a tratar todos los temas. Muchas gracias. Saludo, doctora Gina, buenas noches. Ha dado un saludo breve diciendo de qué se trataba, le agradecemos al ministerio, ya dije, y consideramos de suma importancia porque todos estamos preocupados, ustedes y nosotros, por las bajas coberturas. Yo ya hice como una presentación inicial. Nos gustaría que usted nos dé un saludo. Les presento la doctora Gina Rojas, con quien desde que ella llegó al ministerio se ha preocupado muchísimo por contactarnos, por mirar en qué estamos en vacunas, cómo va el país. Ella es la directora de promoción y prevención del Ministerio de Protección Social, está coordinando el CNPI, o sea, el Comité Nacional de Vacunas. Bienvenida, doctora Gina, muchas gracias. Doctora Cristina, un gusto enorme poderla saludar en esta noche. De igual manera, quisiera a todos los y las pediatras que acompañan este espacio, por supuesto, a la Sociedad Colombiana de Pediatría, quienes han sido unos aliados estratégicos en este evento y para este ministerio, a todos los equipos PAI del país, un saludo cordial. Yo en esta noche, pues, simplemente reiterar que este ministerio, el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió el plan de intensificación de la vacunación en Colombia en este año 2023, cuyo objetivo fue restablecer y superar las coberturas prepandémicas, con el que buscamos alcanzar este año coberturas de vacunación del 95% y más con todos los biológicos del PAI y disminuir el acúmulo de población susceptible del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en la población objetivo. En este momento, en nuestro país, con corte a julio de este año, se estima que es necesario vacunar a 16.701 niños y niñas que no han recibido sus terceras dosis de vacunas indicadas para la prevención de enfermedades como difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, meningitis, neumonías, bacteriemia y otitis por hemófilos, influenza tipo B y poliomielitis. El 80% de estos niños y de estas niñas susceptibles se encuentran concentrados en 82 municipios de los 1.121 municipios que tiene nuestro país, y adicionalmente evidenciamos que el 50% de estos niños y niñas susceptibles de terceras dosis de pentavalente se concentran en 13 municipios. Y en este periodo de intensificación estamos buscando vacunar a 16.620 niñas y niños al año de edad que debían haber recibido protección contra sarampión, contra rubéola y paperas, además contra la varicela, la hepatitis A y para este grupo de edad
se identifica que 31 municipios concentran el 80% de los susceptibles, con el relevante de que el 50% se concentra en 7 municipios del país. Y con respecto a la vacunación contra el COVID-19, tenemos claro que esta enfermedad seguirá circulando, este virus seguirá circulando con una amplia variabilidad de linajes, con cierto grado de sincronización con los periodos estacionales. No debemos subestimar su impacto. Este plan de acción debe evolucionar y adaptarse a la nueva realidad que está en constante cambio. Además, es muy importante que adoptemos un enfoque inteligente, sobre todo en lo que respecta a la planificación y a la ejecución, que no necesariamente debe ser un enfoque masivo, reconociendo quien muestra mayor disposición a vacunarse. Y aunque esta disminución en la efectividad de las vacunas es un hecho, su impacto preciso en términos de hospitalización y mortalidad todavía debe evaluarse con mayor certeza. Reconociendo el principio de precaución, la recomendación del comité es acudir al biológico disponible, así como realizar análisis exhaustivo sobre refuerzos de niños y niñas y fortalecer las estrategias de información y comunicación, adoptando enfoques selectivos e inteligentes para garantizar que lleguen de manera efectiva a su público objetivo. Debemos asegurarnos de llegar a las personas y lugares pertinentes y abordar de manera integral todas las medidas de prevención relacionadas con las infecciones respiratorias agudas, independientemente del agente biológico específico identificado. Por eso, para nosotros y nosotras, aquí en el Ministerio y en la Dirección de Promoción y Prevención, es de suma importancia este espacio. Agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan de poder sensibilizar, de poder unificar cuáles son nuestros objetivos, porque definitivamente ustedes son parte de este proceso, parte muy importante, y con ustedes, con el apoyo de ustedes, esperamos poder alcanzar todas las metas. Tenemos unos anuncios bien importantes que hacerles de los cambios que ha tenido el programa este año, de la vacunatón que estaremos haciendo próximamente el 30 de septiembre, que ya la doctora Carmen Elisa y el doctor José Mojica les estarán anunciando. Entonces, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo, doctora Cristina, espero verla muy pronto. Doctora Gina, muchísimas gracias. Usted resumió muy bien todo lo que están haciendo y toda la preocupación que tenemos todos, la sociedad. Yo creo que en pleno todos los pediatras estamos ahí, somos absolutamente fanáticos de las vacunas y sí hemos tenido una serie de consultas que ha cambiado, que vamos a hacer con COVID, así que muy importante este espacio. Esperamos seguir contando con ustedes y esperamos seguirnos reuniendo. A continuación, creo que el doctor Iván Felipe, él va a hablar primero un poco de COVID, que está bien, y después seguimos con el resto de la agenda. Muchísimas gracias, doctora Gina. Vamos a revisar en estos, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio, a todos ustedes por asistir a esta noche, al Ministerio por el espacio, por los mensajes que están dando, lo que viene. Y vamos a compartir en estos próximos minutos, básicamente, algo que tiene que ver con Iván, yo creo por que qué si debemos apagas vacunar frente a COVID. tu pantalla, apaga tu pantalla para tener mejor audio. Perfecto, creo que hay un audio que está prendido, micrófono prendido. Listo, doctor, ya lo vimos bien. Hola. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar estos próximos minutos de por qué hay que vacunar frente a COVID-19, a propósito de las coberturas de vacunación que estamos convencidos van a mejorar en las próximas semanas de forma urgente. Recordar el porcentaje de niños en relación a la población total y vean cómo es variable, entre 10, 14, 18,
de acuerdo al país latinoamericano que se incluya, pero miren que esta me gusta traerla y tiene que ver con las tasas en términos de mortalidad en Estados Unidos por grupo de edad. Y vean cómo siguen siendo mayores en menor de un año, con una disminución progresiva en la medida que aumentan hasta nuevamente un aumento que no se compara el del adolescente versus menor de un año. Quiero recordarles que para 2021-2022, SARS-CoV-2 representó la principal causa de muerte sobre influenza y otro tipo de infecciones respiratorias en pediatría. Y el mensaje tiene que ver con que suele ser de infección leve, menos grave, sí, pero vean que incluso en términos de muerte sigue siendo tremendamente importante. Y en ocasiones cuando hablamos de qué tan transmisible es, y sobre todo quiero ponerlo en el contexto de por qué frente a otras no dudamos en la vacunación y por qué en ocasiones pudiera llegar a dudarse acá, y el mensaje es definitivamente no. Fíjense que si hablamos de muerte es dramático los datos, pero miren que cuando hablamos de contagiosidad, tiene que ver con el número de reproducción básica, tiene que ver a cuántas personas susceptibles en contacto con alguien con COVID se pueden contagiar. Y fíjense que la cifra es incluso mucha más alta en comparación con influenza. Y vean que cuando revisamos la literatura, y al principio recuerden que uno decía cuál es el papel de los niños en términos de transmisión de la enfermedad, vean que cada vez hay más evidencia, metaanálisis, estudios, reportes de caso en la que los niños representan causa importante de transmisión de la enfermedad. Y quiero transmitirles, o más bien contarles en relación a este estudio. Es un estudio muy interesante de evaluación en Londres de la transmisibilidad, o más bien de la tasa de ataque y contagios secundarios de los niños en el hogar. Y quiero con esto transmitirles nuevamente el mensaje de fíjense que pueden enfermarse de manera grave, ocasionando la muerte, y puede convertirse el niño en un foco secundario en el hogar. Fíjense que se documentó transmisión en el hogar hasta en el 28% de los casos, identificación de fomites en habitación, zonas comunes, baños, muestras de aire, y el mensaje tiene que ver con esto. Quiero que nos imaginemos no solo ese niño rodeado de padres, abuelos, susceptibles, pero en el escenario frecuente de los niños, colegios, jardines, reuniones, familia, y hace necesario que tengamos tremendamente claros estos conceptos para definir o comprender aún más la importancia de la protección colectiva. Y entonces, cuando estamos en el plan de vacunar frente a SARS-CoV-2, es importante que lo comparemos con algunas otras en las que, insisto, no dudamos. Y fíjense que si comparábamos temporadas previas de influenza 2019, 20, 20, 21, 21, 22, miren que de acuerdo al grupo de edad, la tasa de hospitalización en 5 a 11, pero particularmente 12 a 17 es sin duda, es decir, mayor que influenza. Pero vean que cuando adicionalmente comparamos muertes de SARS-CoV-2 en Estados Unidos en comparación a otras inmunoprevenibles, fíjense cómo las cifras quedan incluso por debajo de estas. Y la pregunta que les haría a todos es, ¿dudaríamos en algún momento en vacunar frente a influenza, varicela, rubiola, hepatitis, rotavirus? Y la respuesta es no. Bueno, igual, con esta información, así debe ser la respuesta frente a SARS-CoV-2. No debemos dudar en términos de vacunación. Y quiero redondear la parte clínica para recordarles que efectivamente existen ciertos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desenlaces graves o severos, incluyendo hospitalización, unidad de cuidado intensivo, muerte. Y estos son los que frecuentemente conocemos, pero quiero particularmente que revisemos estos datos a febrero del 2023. Y miren que cuando se revisan las condiciones médicas más frecuentemente asociadas a hospitalización en niños, fíjense que encontramos asma, prematuridad, etcétera. Pero quiero que el mensaje más importante sea esta: el niño inmunocompetente, sin factores de riesgo, no asmático, pretérmino, prácticamente la mitad son los que se están hospitalizando. Es decir, recordemos cuando hablábamos influenza, teniendo en cuenta que la mayoría no tienen factores de riesgo, hace aún más necesaria la vacunación, claro, en factor de riesgo, pero insisto, también en población sin factores de riesgo conocidos.
Pero en cuanto a edad, quiero contarles qué viene pasando en la actualidad. Y no quiero detenerme dramáticamente, pero sí quiero que vean este pico que empezó a presentarse especialmente en pediatría, y mírenlo bien, en azul de 6 a 23 y menores de 6 meses, fíjense, de acuerdo a la variante circulante, predelta, delta y Omicron. Es decir, durante Omicron y los sublinajes posteriores de Omicron empezó a aumentar la mayor carga de enfermedad en pediatría. Y vean que empezaban a aparecer datos o estudios bien interesantes. Fíjense aquí niños de 6 a 4 años en donde las diferentes picos eran de mucho, muy distantes a los de adultos en comparación a niños. Pero miren lo que empieza a pasar con Omicron, miren lo que empieza a pasar en las subvariantes de Omicron, y lo que quiero transmitirles es que la epidemiología actual, producto de las nuevas variantes o particularmente a partir de Omicron, hace que la carga de enfermedad en pediatría sea aún mayor. Y miren que esto es bien interesante, y esto es Sudáfrica. Y claro, aunque el grupo no me mata de categoría mayor de 20 años, pero miren los picos, mayor de 20, mayor de 20, mayor de 20, pero este cuarto pico, miren la particularidad que tiene, especialmente en comparación a adultos, es incluso más frecuente las tasas de hospitalización en pediatría, nuevamente relacionados con el grupo de 0 a 4 años de edad y particularmente con la subvariante de Omicron. Pero fíjense que Omicron empezó a mostrar otro tipo de cosas adicionales, es decir, particular compromiso en niños, pero vean que cuando se analizaban la frecuencia de hospitalizaciones, pero de reinfecciones, miren que no eran tan frecuentes de manera inicial, delta, pero en la medida en que aparece Omicron y las variantes actuales, parece ser más frecuente la reinfección. Y recuerden que todo esto tiene que ver con argumentos y razones de la importancia de prevenir, y lo hemos mencionado: carga de enfermedad, muerte, hospitalización, transmisión en el hogar, particularidad de mayor tasa de hospitalización en niños y, ojo, mayor reinfección con variantes actuales. Y esto lo va a presentar el doctor José Mojica, pero sí quiero recordarles algo y tiene que ver con datos en Colombia. Y fíjense que si hablamos de incidencia en 0 a 4 años, vean que es realmente interesante y preocupante, porque miren que 0 a 4 años la incidencia es incluso mayor que en 20 a 39, 40 a 59 y cercana a 60 años y más. Es decir, las particularidades de circulación actual llevan a que se presente una modificación en términos de presentación. Y miren que si revisamos estos datos al día de ayer, cuando revisamos casos de unidad de cuidado intensivo en el Instituto Nacional de Salud, fíjense, menor de un año, particularmente, incluso por encima de pacientes de 80, 89 años, representan el mayor número de hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo. Y quiero terminar esto recalcándoles esta carga de enfermedad, esta incidencia, y miremos diferentes comparadores de casos en Colombia en INS y miren 0 a 4 años, y quiero que veamos las tasas por 100.000 y vean lo interesante. Si previamente les mostré, fíjense, de 0 a 4 años, 108 por 100.000 habitantes, 60, 69, 95, es decir, vean cómo esta frecuencia de presentación es mayor en el momento en esta población, y sí, ligeramente o un poco inferior en pacientes de 70 a 79 años. Pero también podemos decir que efectivamente, y esto posiblemente haya influido, digámoslo entre comillas, negativamente con la vacunación, porque sí es menos severa en términos de UCI, ventilación mecánica y muerte. Y si comparamos cómo se hospitalizaban antes a unidad de cuidado intensivo, ventilación mecánica y muerte es menor, efectivamente, pero ojo, recordemos las mayores tasas de hospitalización, particularmente en pediatría. Pero esto que es muy sabido por todos nosotros y particularmente en el momento epidemiológico que estamos, este pico respiratorio que realmente no disminuye, vean cómo hay una clara asociación entre SARS-CoV-2 en pediatría, peores desenlaces con coinfección viral. Y espero que lo estén pudiendo ver, pero quiero mostrarles cómo la necesidad de oxígeno es mayor, alto flujo es mayor, necesidad de ingreso a UCI es mayor, y en términos generales lo que quiero transmitirles es coinfección con SARS-CoV-2 asociado a sincitial, particularmente influenza y adeno, se asocia con mayor severidad. Es decir,
otro argumento para pensar, ok, puede llegar a ser menos severo en términos de desenlaces potencialmente mortales, pero ojo con el papel de la coinfección. Y quiero mostrarles estos datos de clínica infantil con subsidio y básicamente evalúan de 2020 a 2022 la frecuencia de codetección. Ojo, esto no es de SARS-CoV-2 necesariamente, pero sí quiero mostrarles que en cerca del 70-80% se está identificando más de una detección, perdón, 40-50% más de una detección viral. ¿Eso qué nos debe llevar a pensar? Que el porcentaje de coinfección de SARS-CoV-2, particularmente en el momento epidemiológico actual, en Colombia, pero seguramente en muchas regiones de Colombia es alto. Es decir, potencialmente asociado a mayor severidad. Y estos son datos realmente a 2023. 73% niños sanos en frente a Simstack. Recuerden, complicación 2 a 6 semanas después de la infección. Pero en un estudio, los ingresaron. Estoy apagando. Hola, ¿ahí me están oyendo? Sí, ahí se oye mejor. Perfecto. Entonces miren esto y tiene que ver Colombia, derrame pericárdico, compromiso valvular, es decir, el SARS-CoV-2 se asocia no solo a infección aguda, pero también a complicaciones a largo plazo. Y no quiero que olvidemos el long COVID o COVID prolongado, descrito hasta en 20-21% de los pacientes en los que recuerden que hay síntomas persistentes posterior a la infección aguda. Y recuerden nuevamente, estamos hablando de las razones por las que es fundamental vacunar a los niños. No me detengo, pero quiero que lo vean. De acuerdo al tipo de infección, si fue aguda, fue grave o no, miren que se presentará cefalea, debilidad, fatiga, pero vean cómo incluso niños sin antecedente identificable de infección, vean que hay problemas de atención, alteraciones o déficit escolar, estrés, problemas sociales. Y quiero contarles que hay datos en la literatura que describen long COVID en pediatría como causa de ausentismo escolar. De tal forma que llegamos a la necesidad de la vacunación. Y cuando hablamos de vacunación, y me centraré en 6 meses a 5 años con algunos datos de efectividad en población mayor, recordaremos los estudios iniciales de las 2 vacunas disponibles de RNA, datos iniciales con 2 dosis para Moderna con eficacia vacunal del 50%, en el grupo de 6 meses a 23 meses, de 2 a 5 años de 36.8, y es importante recordar el momento histórico en términos de epidemiología. Recuerden que para ese momento, a diferencia de los ensayos en adultos e incluso en adolescentes, venía aumentando la circulación de las variantes actuales, particularmente de Omicron. Los datos que teníamos para ese momento de Pfizer, fíjense, 2 dosis planteado inicialmente, posteriormente con 3 dosis después de la tercera dosis, datos de efectividad para 2 a 5, eficacia de 6 a 23, fíjense, 75, 82%. Y cuando empezábamos a ver datos que hacían una revisión sistemática de la comparación de 2 dosis de vacuna de RNA ancestral versus ninguna, fíjense cómo veíamos datos en términos de efectividad de protección en infección con o sin síntomas, en infección con síntomas, pero miren la importancia en los desenlaces graves, 70% en reducción de hospitalizaciones y ojo con esto, 95% en protección frente a Simstack. Recuerden esa complicación a largo plazo, 2 a 6 semanas, asociada en 1 a 2% a muerte. Empezábamos también a ver datos similares al previamente descrito del impacto que tenía en SARS-CoV-2, perdón, en Simstack, con datos similares al previamente descrito, pero vean que también con datos potencialmente importantes de prevención de long COVID, es decir, esta otra complicación a largo plazo. Y vean cómo aparecían revisiones sistemáticas y metaanálisis que hablaban de 43% de menor riesgo de desarrollar long COVID con vacunación. Y como quiero empezar a centrarme para ir llegando a la parte final de la presentación, se empezaron a ver datos de efectividad, ya mundo, vida real, frente a variantes actuales.
Y miren que aquí estamos hablando vacuna RNA de Pfizer, 2 dosis, y vean que hablamos 12 a 18 años en el periodo Delta, 2 a 24, recuerden, variante Delta, y fíjense que hablábamos 2 a 24 desde la vacunación, 23 a 44 con efectividades de 93, 92 y 92. Y miren lo que pasaba durante Omicron. Vean cómo esa efectividad venía cayendo al 40%, pero en 5 a 11 años, con estos esquemas primarios de vacunación autorizados para el momento que previamente mencionamos, se mantenían efectividad particularmente frente a desenlaces graves cercanos al 70%. Y vean cómo aparecen publicaciones adicionales, y esto es una publicación alemana, cerca de 1.200 niños en los que se hace un modelamiento del potencial efecto de la segunda dosis de vacuna de RNA, incluso en periodos durante la circulación de la variante Omicron, y vean que se veían datos similares, datos de efectividad vacunal del 57.5%, sintomático, y hasta del 66% en casos en los que se requiriera algún tipo de medicación. Entonces, fíjense que aunque efectivamente las variantes actuales disminuían la efectividad vacunal, vemos datos de su impacto particularmente en infecciones graves o severas. Pero tengamos en cuenta esto que mencionamos de disminución de esta efectividad vacunal, particularmente con estas variantes. Y recuerden este BA.4, BA.5 y las variantes posteriormente circulantes. Recordémoslo y a modo de resumen, hijas, primas, hermanas de la variante Omicron. Y recuerden que esa nueva circulación, esa modificación en las variantes circulantes lleva a que en abril 18 del 2023 se considere el uso de forma permanente de la vacuna bivalente. Y solo para aclarar lo que era la bivalente, imaginemos que la inicial tenía solo la ancestral y ya esta vacuna bivalente incorporaba BA.4, BA.5, subvariantes de ese variante o sublinajes de esa variante inicial que era Omicron. Y entonces quiero presentarles qué empieza a pasar con datos adicionales de vacunas de RNA en niños de 6 meses a 5 años y algunos datos de vacunas bivalentes. Y vean que esto es un estudio bien interesante de efectividad de monovalente y monovalente previniendo consultas al servicio de urgencias en niños de 6 meses a 5 años de julio del 2022 a junio del 2023. Y quiero que lo veamos acá. Eficacia vacunal, visitas, urgencias y atención médica en 6 meses a 4 años para Pfizer y 6 a 5 para Moderna. Y entonces quiero que veamos esta efectividad aquí y vean que 2 dosis y dependiendo del tiempo transcurrido en el esquema, fíjense que estamos hablando de efectividad del 29, 46, 21% versus en Moderna versus 3 dosis pasando 14 días desde la última vacuna, 14.59 y más de 60 en rangos entre 43, 70, 24. Pero miren que empieza a aparecer evidencia interesante y tiene que ver con que una dosis de bivalente en pacientes que habían recibido una serie primaria, sea Moderna con 2 dosis o Pfizer con 3 dosis, fíjense cómo esa eficacia, esa efectividad vacunal aumenta hasta el 80%. Para tener en cuenta, fíjense que el periodo de seguimiento estamos hablando 32 a 83 días, pero plantea algo interesante en términos de mayor impacto de estas vacunas bivalentes en cuanto a prevención, digamos, de desenlaces graves como los mencionados. Pero entonces empieza a aparecer evidencia adicional que respalda la necesidad de vacunación bivalente con vacunas bivalentes, pero también empieza a plantear la necesidad o la importancia de nuevas estrategias vacunales. Y quiero que miremos esto, vacunación Omicron en el periodo Omicron y desenlaces severos en niños menores de 12 años. Y vean que esto es un estudio de corte observacional, registros a nivel individual, una corte nacional, Pfizer, Moderna. Y vean que es interesante, este periodo de estudio incluye diferentes variantes, Omicron, BA.1, BA.2, recuerden las iniciales, luego las subvariantes de Omicron, BA.4, BA.5, pero miren que es muy interesante porque incluye incluso las actuales, o bueno, actuales por lo menos todavía en Colombia, BQ.1, BQ.1.1 y XBB.
¿Y qué quiero mostrarles? Quiero mostrarle algunos datos interesantes y fíjense cómo 5 a 11 años tienen una eficacia vacunal en esquema primario frente a infección del 60% al mes, pero miren cómo va cayendo en la medida en que pasa el tiempo. Fíjense, a los 4 meses 14 a los 10, perdón. Miren en esta que podemos ver los diferentes datos de efectividad en términos, o más bien de acuerdo a las diferentes subvariantes. Y es interesante porque miren cómo alcanza a ser del 60 al 70, pero vean que hay algo que es interesante y es de manera sostenida en el tiempo hay una disminución de esa efectividad vacunal. Vean que se menciona 0 a 4 años, eficacia en el esquema primario 63% a los 2, 58 a los 5. Es interesante que vean que cuando hablamos de desenlaces gruesos alcanza a subir hasta el 70% para hospitalización y muerte, pero insisto, nuevamente, con estos esquemas, la caída de la efectividad en el tiempo, digamos que es realmente evidente. Pero entonces vean que aparecen datos similares a los que previamente les presenté de aumento en esa efectividad vacunal. Y vean que se plantea una tercera dosis con refuerzo en comparación con las 2 dosis del esquema inicial. Entonces fíjense que se plantea un tercer refuerzo o una dosis adicional dependiendo del esquema con monovalentes. Y fíjense que hablamos de eficacia del 24% después del primer mes y de 23% después del segundo mes. Pero vean que cuando se habla de ese refuerzo bivalente, se aumenta al 76.7 después del primero, y fíjense cómo para el segundo se mantiene, o digamos, está para ese momento en 50%. Es decir, 2 estudios interesantes de vida real de impacto de la vacunación usando vacunas de RNA monovalentes, aún con impacto sobre desenlaces graves, pero particularmente interesante el escenario y el rol que pueden tener las vacunas bivalentes en este escenario. Termino diciéndoles en qué estamos y hacia dónde vamos. Y fíjense que hablábamos de BA.4, XBB, y vean que XBB es la que empieza a ser más frecuente para ese momento, y estábamos hablando semana 24 del 2023. Vean que eso es lo que se describía también a nivel nacional, pero miren que empieza a circular, esa ya descrita a nivel global y es EG.5.X. Y miren que lleva a algo, y es una autorización reciente para la temporada 2023 y 2024, de vacunas que incluyan el componente monovalente de XBB, que recordemos que es una subvariante, sublinaje de estas iniciales de Omicron. Empieza a aparecer literatura interesante en relación a su potencial impacto, y fíjense lo que aparece hoy, y tiene que ver con la actualización del esquema vacunal teniendo presente estos próximos componentes vacunales, es decir, se relacionan o se plantean esquemas vacunales para el 2023-2024 que incluyan como componente monovalente Omicron XBB. Y no me quiero detener, pero en últimas tiene que ver con la simplificación del esquema, y nos va dando el camino similar a lo que seguramente vivimos con influenza o viviremos posiblemente con SARS-CoV-2, y tiene que ver con la necesidad de esquemas actualizados basados en la circulación y genotipificación del momento. En términos generales, 6 a 4 meses dependiendo del esquema y del biológico, el esquema variará en alguna medida, siendo relativamente sencillo, pero vean como mayores de 5 años estaremos hablando de una dosis, de un esquema, de una vacuna monovalente actualizada. Quiero terminar muy rápidamente, pero no quitándole importancia al concepto de seguridad. Y recuerden que cuando hablamos de miocarditis estamos hablando particularmente en población de adolescentes, ya lo veremos, pero quiero nuevamente recordar esto. Ojo con el riesgo de infección de miocarditis versus el de vacunación, porque estamos hablando que de forma porcentual la vacunación disminuye el riesgo hasta en un 82% en comparación a la infección. Cuando comparamos miocarditis relacionada con las infecciones, es dramáticamente mayor en comparación a la infección, como previamente se los mencioné. Pero algo en lo que quiero hacer énfasis es que recuerden que estos datos de mayor riesgo se han descrito particularmente en esta población de adolescentes 12 a 5, particularmente hombres 0 a 7 días
Recordemos, siendo la gran mayoría autolimitadas, estancias hospitalarias incluso realmente cortas. Y lo que quiero mostrarles para terminar es que la evidencia en términos de seguridad en niños de 5 a 11 y de 6 a 5 años es realmente interesante en cuanto a que se presentan reacciones principalmente locales. Es excepcional en 5 a 11 los casos de miocarditis, digamos que sin duda, francamente, inferiores a lo que vimos en niños adolescentes. Es el mismo fenómeno en 5 a 11 años. Y vean cómo incluso en menores de 5 años no hay informes para ese momento de miocarditis, pericarditis, ni desenlaces considerados como graves. Cuando se hace un resumen de estos eventos relacionados con la vacunación, fíjense que el 98.1% en niños de 6 meses a 5 años se consideran eventos no graves. No se reportan para ese momento eventos de miocarditis y en términos generales debe ir de la mano del mensaje de es una vacuna segura, que hemos visto los diferentes matices en términos de efectividad. Esta es un poco densa, pero quiero resumirla y terminamos acá con recomendaciones del grupo de vacunación de la Sociedad Colombiana de Pediatría y Asociación Colombiana de Infectología. Y quiero leer 4 de estos. Entonces, esto es una realidad, pero tenemos como pediatras que obsesionarnos, y es la vacunación desde los 6 meses de edad usando vacunas de RNA de acuerdo a los esquemas actuales. Se recomienda el uso de dosis de vacuna bivalente de todo paciente inmunosupresivo mayor de 6 meses y recordemos, esto constituye recomendaciones en términos de esquema ideal al que esperamos próximamente poder llegar particularmente en estas situaciones. Se recomienda aplicación de dosis de vacuna bivalente en pacientes pediátricos que completaron esquema primario con activada, priorizando a aquellos con algún tipo de inmunosupresión. Se recomienda actualizar recomendaciones y tipo de biológicos en plan de inmunización de acuerdo a evidencia disponible, teniendo en cuenta que globalmente se plantea actualización de la composición de las vacunas. Un mensaje muy importante para nosotros, para investigadores, colegas, tomadores de decisiones, es la vigilancia genómica, y la información y la toma de decisiones basada en la misma es fundamental, porque seguramente determinará la efectividad y el impacto a nivel no solo individual, sino poblacional. Y definitivamente debemos estar muy atentos a la evolución genómica del virus para la aparición de nueva evidencia científica que amerite ajustes en el esquema vacunal. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mariño, y a todos ustedes nuevamente por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias a ti, Iván. Excelente presentación. Creo que hiciste un panorama muy completo de en qué estamos en COVID y en qué estamos en vacunas. Y ya empieza a haber preguntas en el chat, porque obviamente este es un tema que a todos nos sigue manteniendo muy interesados. A continuación, el doctor José Alejandro Mojica, a quien todos conocemos. El doctor Mojica trabaja, es asesor del ministerio, él es infectólogo pediatra, hace también clínica, y creo que todos los que lo conocemos sabemos que es una de las personas que más sabe de vacunas, no solo en Colombia, sino en América Latina. Él ha apoyado a la sociedad de manera incondicional desde el ministerio y nos ha permitido aprender mucho. Él nos va a hablar de lineamientos y avances en vacunación, un poco en qué estamos y un poco continuar lo que ya venía diciendo el doctor Iván Felipe. Ya les recuerdo que se pueden pasar preguntas por el chat y al final vamos a tener una discusión. Esperamos que el tiempo nos lo permita. José, comparte tu pantalla, todo tuyo, el auditorio. Mientras el doctor Mojica soluciona el problema de audio, ya empezaron a llegar algunas preguntas para el doctor Iván Felipe Gutiérrez y voy a empezárselas a pasar. Mientras tanto, alguien pregunta y dice que buenas noches, está muy buena la conferencia, y pregunta si el niño que recibió ya 2 dosis de vacuna ancestral o la monovalente, si de todos modos llegara la bivalente, ¿se justificaría un refuerzo con bivalente, o si se demora en llegar ya no se justificaría? Hola, ¿cómo están? Sí, de hecho, fíjense que esos esquemas que presentábamos tenían que ver con la vacuna actualizada.
Entonces, la vacuna actualizada, pues claro, para ese momento se habla de XBB, pero si uno llegan y le dicen, tengo vacuna bivalente, ¿vale la pena hacer esa actualización? Definitivamente vale la pena, ¿listo? Obviamente eso dependerá de estrategias de inclusión dentro del programa de vacunación, existirá la posibilidad de catch-up, será para esquemas primarios, pero la recomendación es definitivamente vale la pena. Y miren que eso tenía que ver con en el mayor de 5 años, con o sin vacuna previa, ancestral o la que fuera, se indica dosis única. Y ya en menores dependerá de si es Pfizer o Moderna, esa bivalente, dependiendo de cuántas vacunas tenía, del esquema para definir si son en general 1, 2 dosis, o bueno, si tenía 0 serán 2 o 3 versus sea Pfizer o Moderna. Lo resumo diciéndolo, efectivamente, vale la pena que esa vacuna bivalente sea aplicada, incluso en pacientes que tienen un esquema completo de vacunación ancestral. Otra pregunta que creo que ha sido también una de las consultas que nos habían hecho en el ministerio es si se puede coadministrar en el lactante de 6 meses, que es cuando empieza la vacunación, con la primera dosis de las 2 de influenza. Miren, el mensaje es, tenemos que... ¿Aló? Sí, te estamos oyendo. Sí. Perdón. Miren, el mensaje es que tenemos que evitar las oportunidades perdidas en vacunación. No se vale que es que hoy me pusieron, se puede hacer la coadministración. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante. Transmitámoslo a los padres, transmitámoslo a los vacunadores, y nosotros debemos tenerlo muy claro. Acuérdense que de forma inicial, en términos de alguna falta de datos para ese momento y sobre todo para vigilar la posibilidad de eventos adversos, pero en este momento eso definitivamente está revaluado, es recomendación actual, pues local, regional y global, de no existe contraindicación ni precaución para esa coadministración. Así que nuevamente invitar a vacunar, es más, si es en el combo, pues hasta mejor, porque estamos en pico respiratorio, tenemos influenza A, tenemos influenza B, así que pues buena pregunta y buen momento para aplicarlo. Creo que el doctor Mojica ya tiene audio. José, Hola, ¿me están escuchando ya? Sí, señor, ya te escuchamos. Comparte tu pantalla y después seguimos. Hay más preguntas, ya han llegado varias. Creo que va a estar muy interesante la discusión. Bueno, no sé si me escuchas ahora sí, y me estás viendo de nuevo. No veo tu pantalla, te vi a ti. Comparte la pantalla, pero te estamos escuchando. Ahora sí, te escuchamos y vemos tu pantalla. Vale. Perfecto, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación y después de tantas inconvenientes técnicos, pero vamos a continuar. Bueno, excelente la presentación de Iván Felipe y creo que nos da un panorama de pronto para yo ser más concreto y más rápido. Esta es la situación epidemiológica del mundo, de región y del país. Y vamos a hablar algo específicamente de la vacunación en nuestro país, cómo está el esquema y al final haremos en qué va el lineamiento de vacunación y qué avances hemos tenido en estos días. Con respecto a la situación epidemiológica, esto salió no sé si se ve bien la pantalla, se ve completa, pero en la presentación, mi doctor Amarillo, mi Cris Mariño, ¿se ve la pantalla completa? Sí, se ve muy bien, José, se ve completa. Perfecto. Esto es la tendencia del mundo. Yo sé que a Iván Felipe, con el que comentó algo al respecto, entonces de la Organización Mundial de la Salud, y nos muestra cómo el Asia-Pacífico, y ustedes ven en amarillo, en las Américas. Sin embargo, miren, cuando vemos cómo se ha comportado en los cambios como de nuevos casos, se ha dado sobre todo en Asia-Pacífico y se ha dado un poco en las Américas. Sin embargo, comparado con las semanas epidemiológicas anteriores, la tendencia, porque vemos que en las semanas anteriores Brasil y Perú, que en este momento ellos tenían el invierno hace un mes exactamente, era donde estaban presentándose en el mundo mayor número de casos y mayor defunciones. Hablo de las Américas. Sin embargo, eso lo menciono porque nosotros hemos tenido un comportamiento muy similar, sabiendo que aunque tenemos un clima tropical, no tenemos unas estaciones marcadas, pero tenemos épocas que son más frías en septiembre y aparece circulación de los virus respiratorios, entre ellos del SARS-CoV-2. Aquí es interesante mirando que en las Américas aparece como muy clarito comparado con el Asia-Pacífico y ustedes ven otras regiones del mundo. Esto es el número de muertes, pero también fíjense ustedes, este es el número de casos. Sin embargo, cuando vemos la tendencia en este momento, es Asia-Pacífico más que las Américas.
Pasado, esto es en septiembre ya, nuestro país, miren ustedes que esto es a la semana epidemiológica 35, donde en septiembre del 2023, recordar que en el 2020 teníamos 1.800.000 casos, en el 2020, 3,5 millones en el 2021, el año pasado tuvimos casi 1 millón de casos. Desde el 1 de enero hasta esta semana de septiembre, tenemos 28.805 casos. De los 6.381.000 casos acumulados, activos en este momento, en esta semana epidemiológica 35.918. Pero vean ustedes que eso es para comparar en el 2023 con lo que pasaba en el 2022, pues no lo comparamos, porque si miramos por semana epidemiológica, a pesar de que cada vez se hacen menos pruebas y cada vez tenemos pues menos positivos, la tendencia es que en las últimas semanas, vean ustedes, desde la semana 31 que tuvimos un 28, luego en la semana 31, en las últimas semanas se ve una tendencia que hay 374 casos por semana en el país. Sin embargo, cuando miramos esto, me volví a la semana 21 para mostrarles la parte pediátrica. Ustedes van a ver que la predominancia de la parte pediátrica, que ustedes la ven abajo señalada en rojo, en el 2023 de 0 a 4 años, ya lo alcanzó a mostrar el doctor Gutiérrez. Esta también la mostró el doctor Iván Felipe. Semana 21, semana 25, miren la tendencia. 0 a 4 años y en los adultos mayores son donde el número de casos aumentó, pues la incidencia, casos nuevos, pero vean ustedes también la mortalidad es mucho más en 60 años y más. Sin embargo, esta es la tendencia, semana 30, ya les muestro más adelante, en este caso iban 25.000 casos en Colombia, casi 4.000 eran en el grupo de 0 a 4 años, y el otro grupo son los mayores de 60. Entonces, fíjense ustedes que los niños y los adultos mayores siguen siendo los más afectados. Pero vean ustedes, semana 35, si bien vamos a ver mortalidad por semana, tuvimos en la semana 25, 38 fallecidos y estuvimos a nivel mundial la alerta porque en Colombia era uno de los sitios donde más fallecían. Sin embargo, cuando miramos las semanas epidemiológicas últimas, vemos que fallecen, estos son todos adultos y niños, sobre todo aquí están más concentrados en adultos. Hasta la semana 30 teníamos de los 7, teníamos un niño y venían 7 niños desde el año, de que iba el año fallecidos, de lo que iba del año. Pero vean ustedes que estas son las últimas semanas donde un fallecido por semana, que relativamente es una muerte evitable, porque así se ve a septiembre del 2023, 646 personas han fallecido, la letalidad no ha cambiado, pero si comparamos con 44.000 en el 2020 que fallecían, 85.000 fallecieron en el 2021 de los 143.000 y 12.243 el año pasado. A este año van 646. Miren ustedes el mensaje. En las últimas semanas, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Valle del Cauca son los sitios donde se han visto la tendencia de aumento de muertes. Pero vean ustedes que cuando hacemos el resumen de la letalidad, el 89% está concentrado en mayores de 60 años. Entonces ustedes van a ver que ese porcentaje de esos 600 y tantos son la mayoría mayores de 60 y sobre todo mayores de 70 y de 80 años. Ustedes ven en la parte de abajo 0 a 4 años, 7 niños fallecidos y han habido fallecidos hasta las últimas semanas epidemiológicas, pero en las últimas 3, 4 semanas no hemos tenido fallecidos dentro del grupo de niños. Pero ¿cuál es la constante de esto? Y creo que es el mensaje más importante. No tengo la semana 35. En la semana 30 de los 632 fallecidos, el 17% no tenía vacuna, pero el 30% tenía 3 dosis y el 32% con 2 dosis. La gente bajó la guardia, tenía vacunada, pensaron que 2 dosis era suficiente. Y si vemos dentro de la población pediátrica, pues ninguno de los 7 fallecidos, ninguno tenía vacuna entre 0 y 4 años. Entonces creo que de acorde con esto, la vigilancia epidemiológica en Colombia nos muestra que el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, en el top 5 le sigue el SARS-CoV-2, 7.2%, y le sigue los virus de influenza. De todos estos virus circulantes respiratorios, nada más en este momento para Colombia, ya sabemos que allá vienen vacunas de virus sincitial, pero influenza y SARS-CoV-2 son los prevenibles. Durante todo el año, vean ustedes, ha circulado el SARS-CoV-2 con sus diferentes porcentajes en las diferentes semanas epidemiológicas. Y bueno, eso lo presentó Iván Felipe, nos pusimos de acuerdo para mostrar, esta es a nivel mundial, la tendencia genómica, y vemos cómo de los sublinajes del Omicron
predominando si es la de XBB 1.5, pero vean ustedes la EG5, la ERIS que le llaman, ya tiene predominancia de ese 17%, que era el mes pasado. Hoy en día tenemos el 26%, y así está Colombia, donde ustedes observan que era XBB, ya tenemos EG5 y de más o menos en un 10 hasta en un 15% en nuestro país en este momento. Entonces, esta es la tendencia, que es cambiante, que es variable. Pero otro punto que teníamos importante mencionar es el plan de vacunación. Nosotros nos comparamos cómo era en enero del 2022, 8 millones de personas dosis aplicábamos por mes. Pero vean ustedes que en enero del 2023 ya había disminuido, pues eso acorde a la epidemiología, a 260,000 dosis aplicábamos por mes. Pero si ustedes van a ver que la emergencia se declara que había finalizado por la OMS en mayo, vemos cómo iniciamos la vacunación el mes pasado, en julio, de niños con Moderna, y vemos que, imagínense ustedes que en julio, agosto vacunamos, de las 300,000 dosis que se fueron, vacunamos apenas ni el 1%, 3.800 dosis aplicamos de primera dosis. Así va el panorama en el país. Son 74.5% de los esquemas completos de 3 años en adelante. De los 12 años en adelante, 44.2%. Y sabemos que de los 18 años que deberían haber recibido por lo menos 4 dosis, el 16.4%. Sin embargo, cuando miramos la parte pediátrica, vemos que el 70% de los adolescentes recibieron 2 dosis, pero vean ustedes que apenas el 30% de esos adolescentes de 12 a 17 recibieron un refuerzo, o sea que el 70% no lo recibieron. Sin embargo, vemos los niños, la mitad de nuestros niños colombianos han recibido la dosis de Sinovac cuando vamos a tener 2 años de estar vacunando. Y así se resumen, 48.3% la primera dosis, 68%, pero la segunda, que es tan importante como la primera, casi la mitad de los niños en Colombia. Y si miren el esquema completo de adultos, pues vemos como el panorama es bastante desalentador. Sin embargo, ¿qué pasa con los lineamientos para la aplicación de vacuna pediátrica Moderna en mayores de 6 meses y menores de 3 años? Este fue el lineamiento que se generó en junio, donde básicamente se hace énfasis en lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Por un lado, la vacunación de los niños que estaban pendientes, en este caso nuestros niños de 6 meses a menores de 3 años, y la vacunación de los priorizados especiales, las gestantes, los mayores de 60, los de comorbilidades, talento humano en salud. En ese momento, pues la vacuna disponible, que fue la que se utilizó, se mandaron la resolución con base en una vacuna de Pfizer, que fue una donación del Perú, cepa ancestral, y la vacuna Moderna pediátrica que obtuvimos en la SUED en enero de este año, básicamente cepa ancestral, RNA mensajero para vacunar niños de 6 meses hasta menores de 3 años. Estos son los grupos priorizados que yo no voy a hacer énfasis. Sin embargo, sabemos que las gestantes las vacunamos 6 meses después de haber recibido su esquema, el que tengan, igual que los adultos mayores hace más de un año que se vacunaron, pues 12 meses es lo mínimo para colocarle un refuerzo en este momento, igual que la población de comorbilidad y talento humano en salud. Este es la SUED del INVIMA, donde da la autorización para vacunar a los niños y niñas desde los 6 meses en adelante, salió el 19 de enero, pero es para recordar, los estudios se hicieron durante la circulación de Omicron con cepa ancestral. Entonces, esta eficacia que ustedes saben fue en el momento, y hoy en día la efectividad que se ve en la vida real de pronto se puede ver modificada por los sublinajes de Omicron. Sin embargo, sabemos que en este momento con la cepa ancestral, que es la disponible, de alguna forma vamos a impactar en hospitalización y vamos a impactar en mortalidad en esa edad pediátrica. Esto yo los presenté alguna vez en un webinar con la regional de Bogotá, pero les mostraba que cuando se hizo el estudio se comparó con placebo porque no había vacuna para ese grupo etario. De los 1.762 niños de 6 a 23 meses, se retaron con 593 de la misma edad con placebo, y se mostró una eficacia del 50.6%. Y miren, el perfil de seguridad muy parecido a lo que vimos en adultos, donde básicamente eventos locales sí llamó la atención, sobre todo con la segunda dosis, y hay que decirle a la mamá la parte de crisis, la irritabilidad y algo de llanto y algo de malestar, pero fíjense ustedes que no es diferente a lo que se vio con adultos. Y aquí sí es importante para mostrar, desde el punto de vista de media geométrica, los niños de 6 a 23 meses tuvieron títulos mucho altos que los niños de 2 a 5 o los adultos. Entonces, sabemos que los niños responden muy bien, le colocamos la dosis, la que tenemos ancestral, y la respuesta es buena. Y ahí fíjense ustedes que a 6 meses vemos cómo se compara. En rojo están los niños vacunados con RNA mensajero
de Moderna y la respuesta, pues hubo, por supuesto, mucho menos casos de COVID. Y eso es para mostrarles la dosis. Viene un vial, tiene 2.5 mililitros y trae 10 dosis, se aplican 0.25, una inicial y la otra al día 28. Algo para mostrarles también es que cuando el vial que les va a llegar allá es un vial que es refrigerado, entonces ese vial refrigerado va a durar 30 días. De pronto cuando si estamos en un sitio por allá lejano, no son 30, sino que ya contamos con menos días, pero una vez abierto el vial, no, que va a durar 19 horas para usar las 10 dosis. Entonces, en este momento, que el mes pasado, cuando se llegó la vacuna, nada más era dirigida a los niños, a la corte población objeto de 6 meses a menores de 3 años. Hoy vemos que necesitamos optimizar esto y se amplía esa recomendación y ya les muestro en qué va lo de la resolución, pero ya en este momento ya se tiene la recomendación que si se abre el vial, se puede usar para las otras edades. Y el vial sin abrir dura 9 meses. Entonces, fíjense ustedes que es una gran ventaja tener el ultracongelador, donde el biológico pues, va a durar mucho más que si le llega refrigerado, que va a durar apenas menos de un mes. La vacuna se puede administrar con todas las otras biológicos del país, eso gracias al CNPI del 31 de julio y el comité pues, del ministerio que también lo aprobó y lo ratificó pues el CNPI. Contraindicación si un niño, en este caso, o un adulto hace un evento adverso severo, pues se hace una anafilaxia, no se puede colocar la siguiente dosis. Y si ha tenido COVID, no hay que recuperar, incluso COVID prolongado, no hay que esperar recuperación tan pronto se recupera el COVID y así tenga síntomas, pues de todas maneras de un COVID prolongado, sin problema se puede vacunar. Este es el esquema que quedó, donde vemos, no se ve muy bien, pero grupos priorizados, la gestante, los adultos mayores, los inmunocomprometidos, donde básicamente los inmunocomprometidos de todas las edades, sobre todo pues hablamos del trasplantado, órgano sólido o trasplantado de médula ósea, tiene que haber recibido su esquema completo. Hablo de las 4 dosis, cómo se le completa, además una dosis adicional que es la que está proporcionando esto. Es el esquema, así estamos de 6 meses a 2 años, el otro no lo miren, porque ya les muestro la resolución donde se modifica y los niños reciben de 6 meses a 2 años, 11 meses, reciben vacuna de Moderna con 2 dosis. Esto es para mostrarles que nosotros también tenemos Sinovac y la Sinovac dice que los lotes dicen que están vencidos. Ustedes saben que la vida útil se extendió hasta 24 meses y ahí están los lotes y la fecha de vencimiento hasta el año que viene. Esto es para recordar que si yo abro una dosis de Sinovac, la mayoría tenemos de 2 dosis, me dura 8 horas el frasco abierto. Si tenemos dosis de Pfizer, que trae 6 dosis, me dura 6 horas. Y si tenemos dosis de Moderna, ya les conté que nos dura abierto 19 horas para aplicar las 10 dosis. Entonces, fíjense ustedes que así están las recomendaciones de vacunas. Esto les cuento, la OMS dice vacunas autorizadas que contengan o bivalentes o cada país debe tener en cuenta el acceso y las condiciones. Sin embargo, el INVIMA en 29 de junio autoriza bivalente Moderna para mayores de 18 y Pfizer en julio, la primera semana, autoriza para de 6 meses en adelante. Sin embargo, la sociedad científica, la Sociedad de Infectología y Pediatría, dice que no había evidencia con vacunas ancestrales seguir aplicando. Sin embargo, para la primera vez que vacunamos a nuestros niños, recomienda, porque es la que tenemos RNA mensajero, e ideal pensar colocar refuerzos, lo que presentó el doctor Iván Felipe, con vacunas idealmente bivalentes o con vacunas actualizadas. La FDA, pues ustedes saben que autorizó, empiezan la otra semana, final de mes, vacunas para el otoño y para el invierno, vacuna de XBB en Estados Unidos, tanto de Pfizer mientras aprueban la Moderna. Este es el plan de acción, debe evolucionar. Esto fue el comité de expertos que citó el ministerio hace un mes, donde dice que el plan debe evolucionar, se enfoque en planificación y ejecución inteligente, se debe de acudir al biológico disponible y se hace énfasis que el análisis exhaustivo sobre la recomendación que da el comité de expertos, sociedades científicas en este comité, refuerzos de niños y niñas. Algo no sé si se me fue la presentación, pero no sé si se ve. Para terminar, aquí está el avance con vacunas Moderna pediátrica y de Pfizer en nuestro país para la discusión. Miren, dosis asignadas son 1.190.500 dosis y dosis de Pfizer para vacunar básicamente población priorizada mayor de 12 años. Era 725.000 dosis que están en los territorios. La de pediátrica, como no se puede mandar todo el tiempo, toca mandársela de 300.000 dosis por mes. Sin embargo, vean ustedes que de las dosis entregadas, que son casi 600.000 dosis,
miren que se han aplicado la primera dosis 31.000, o sea que ni siquiera el 1%. Cuando si miramos la segunda dosis, 1.995. Y de la dosis adicional para la población especial, que son 725.000, se han aplicado 32.000 dosis. O sea que vean ustedes, en general, pues ha sido muy escasa la vacunación. Aquí están por entidad territorial, no se ve muy bien, pero es para mostrarles que la dosis esto fue para el 30 de agosto y la anterior era más actualizada para lo que va de septiembre. Sin embargo, vean ustedes que la misma tendencia de la primera dosis, 27.000 y la segunda 1.995, eso es en 15 días atrás. A pesar de eso, se ampliaron a otras poblaciones la dosis de Moderna pediátrica de 3 a 5 años, pues para optimizar la dosis. Se sabe que de 3 a 5 años son para niños de 6 meses hasta los 5 años aplicamos 0,25. Para niños de 6 a 11 años vamos a aplicar 0,5. So, idealmente, los que nunca tengan vacuna, los que no se hubiesen vacunado, son los que vamos a priorizar. Y la vacuna de Pfizer, que es la que tenemos, se aplica para mayores de 12 años. La persona, el que quiera completar esquemas, aparte de priorizar los que estamos mencionando. Estos son el esquema de vacunación que así quedaría, mientras pues en este momento la dosis de 6 meses hasta 2 años, 11 meses y 29 días de 0.5, y de 3 hasta los 11, de 3 a 5 años igual 0.25, y de 5 años hasta los 11 de 0.5. Y aquí está de 12 a 17 que tenemos la opción de utilizar RNA mensajero. Sin embargo, pues para iniciar dosis sería la opción que también es de 0.5. No se nos olvide también que esto es para adultos, donde los adultos pues seguimos teniendo para iniciar con Sinovac, y los refuerzos que se puedan colocar pues es con RNA mensajero Pfizer, que hay disponibilidad del biológico. En resumen, la COVID no se ha ido. Los niños menores de 4 años son los más afectados en incidencia y en hospitalización. Los adultos mayores de 60 son los que más fallecen. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, se priorizan 4 grupos para dosis adicional de vacunación: gestantes, adulto mayor, comorbilidad, talento humano. Los niños y niñas de 6 meses hasta más adelante recibirán dosis de 6 meses hasta los 5 años de 0.25, y de 5 años en adelante de 0.5. La vacunación es importante pensar en los refuerzos. Idealmente tengamos refuerzos con vacuna actualizada, y en eso es lo que está trabajando el ministerio. Básicamente, vacunación contra COVID previene el COVID prolongado, síndrome inflamatorio multisistémico, hospitalización y muerte. Mejorar coberturas y promover, iniciar y completar esquemas, básicamente es lo que debemos priorizar. Pues mi doctora Mariño, eso era lo que teníamos pues programado pues para contar desde el punto de vista de COVID. No sé si discusión primero o sigue No, Carmen Elisa. José, muchas gracias. Yo creo que sigue Carmen Elisa y después hacemos una corta discusión muy interesante. Yo creo que ya entre Iván y tú han dado un panorama muy completo de en qué estamos en vacunas con COVID y cómo vamos a vacunar a nuestros niños. A continuación, la doctora Carmen Elisa Ojeda, que es la coordinadora nacional del PAI. Carmen Elisa también ha sido una persona que lleva muchos años trabajando y aportando mucho en el Ministerio en vacunas. Va a hablarnos de los avances del programa permanente del PAI. Ya lo dijo la doctora bien al principio, ha habido algunas novedades en el PAI y ella nos las va a presentar. Alguien pregunta si entendió bien y si es cierto que en este momento se ha ampliado la edad de aplicación de Moderna para los niños no vacunados hasta los 5 años. Creo que tú ya lo Sí, señor, dijiste. hasta los 11. A los 11. Hasta los 11. Y el que ya empezó a vacunarse puede recibir un refuerzo de Moderna, es otra pregunta. El que se vacunó con Sinovac y está entre los 5 y los 11 puede recibir un refuerzo de Moderna, o ese no está considerado. Es que fíjense ustedes que en este momento no es el que está decidiéndose, porque sería lo ideal que los niños recibieran el refuerzo de Moderna, que es lo que no se ha autorizado todavía. Entonces, si bien lo que se contempló es para iniciar esquema, idealmente debería estar autorizado para refuerzos, pero todavía no se ha autorizado. Tengo problemas con el compartir. Vamos a salir y vamos a volver a entrar, ¿sí? Perfecto. Bueno, doctor. Pero, perfecto.
Aquí hay alguna pregunta que si Iván está conectado, las habían hecho desde antes. Si hay alguna contraindicación de vacunas en niños asmáticos, que creo que esto, pues ya Iván lo dijo claro, pero si tú estás ahí, Iván, y quieres contestar esa pregunta. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Sí, recordemos que no hay contraindicación y básicamente la única contraindicación, como en la gran mayoría de vacunas, tiene que ver con anafilaxia al producto. Entonces el mensaje es no, tampoco la alergia al huevo, tampoco una crisis febril, absolutamente ninguna de esas que pudiéramos aprovechar ese al momento para considerar de pronto falsas contraindicaciones. De tal forma que no la contraindica, ni siquiera se convierte en una precaución, y recordemos que el único evento en el que efectivamente se contraindica es en anafilaxia a dosis previa de la vacuna. Bueno, la otra pregunta, Iván dice que si el prematuro cuando llega a los 6 meses de edad se vacuna por edad cronológica con vacunas contra COVID o tiene algún peso límite para vacunarlo. Nada, los 6 meses nuevamente evitando esas oportunidades perdidas en vacunación, vacunamos a ese prematuro, ¿listo? Igual que hacemos con todas las vacunas, no tiene ninguna particularidad relacionada con su edad ni con su antecedente de prematuridad. De hecho, aprovecharía para decir, ese es el que más me estresaría, mayor urgencia y premura deberíamos tener para que seamos absolutamente puntuales en su edad cronológica. Listo, muchas gracias. Para los niños de la cohorte de mayores de 3 años que recibieron Sinovac, ya eso se les puede decir que asistan para recibir Moderna, eso ya creo que lo contestó José, que todavía no está incluida la vacuna en este momento no está incluida todavía la vacuna para los refuerzos de los niños que han recibido Sinovac, ¿no? Entonces eso creo que ya quedó claro. Hay otra pregunta, no sé, José, ¿estás conectado? Ay, no, buenas noches, doctora, me encanta saludarla y a todos, muchas gracias Gracias, Carmen a la Elisa, Sociedad de lo Pediatría mismo. por apoyarnos con este webinar y por siempre contar con ustedes para todas nuestras decisiones y todo lo que tenemos que ver con el programa ampliado de inmunizaciones. Muchas gracias nuevamente por su apoyo. A todos. Qué pena con este inconveniente. Ay, Dios, es que no ha sido fácil entrar a esta página de ustedes, entonces pues lástima que no podamos ver la presentación. Nosotros lo que queríamos comentarles pues realmente es que el programa ampliado de inmunizaciones es un programa bandera, es un programa reconocido a nivel de las Américas, podríamos decir que es uno de los más completos, cuenta con 21 vacunas que protege contra 26 enfermedades, contra 29 enfermedades, 30 con COVID, y pues realmente lo que queríamos más que todo es decirles cuál ha sido la modernización de nuestro programa en este año. Es decir, a partir del 30 de septiembre nos vamos con la 5ª dosis de polio inyectable en una reunión que tuvimos con el CNPI, donde fue aprobada efectivamente esa dosis, o sea que nuestro esquema de vacunación en Colombia serían 5 dosis de polio inyectable. Tenemos la inclusión continuamos en la búsqueda de susceptibles para fiebre amarilla, para garantizar eliminar brotes en el 2026, el cambio de PBC 10 a PBC 13, que ha sido una gran oportunidad para nuestros niños, para evitar las muertes que venían presentándose por el serotipo 19A. Tenemos, y uno de los cambios grandes que nosotros tuvimos también es aumentar a los niños a los 18 meses, le dimos la posibilidad de tener una 4ª dosis de pentavalente para proteger contra el Haemophilus influenza. Entonces, desde el 1 de enero tenemos nuestros niños con el esquema de pentavalente con 4 dosis. En esa misma edad, a los 18 meses, tenemos la triple viral
que también desde el 1 de enero la tenemos en nuestro esquema. Hemos bajado de 5 años a 18 meses. Eso nos permite hacer el seguimiento a que los niños de 2, de 3, de 4 y de 5 años se vayan vacunando para nosotros ir bajando la edad. Entonces, todos los niños que encontremos en el camino, a los 2, a los 3, a los 4, que no tengan el esquema de triple viral, nosotros podemos garantizarles su esquema si no tienen ninguna de las dosis con un mes de intervalo y si no, garantizar la dosis que le falta. Entonces, también esto es importante dentro de nuestro programa, dentro de la planeación del programa, nosotros tenemos organizado una intensificación para los meses de septiembre a diciembre con el fin de recuperar las coberturas. Realmente no estamos tan mal, estamos contentos. Aquí hablábamos con José, porque efectivamente estamos recuperando las coberturas, digamos, las que teníamos en el 2019 y le estamos apuntando pues a mejorar. Dentro de los, digamos, hablando un poquito, a partir del 30 de septiembre nos vamos con la dosis de polio, como lo habíamos comentado, y con una única dosis de VPH en las niñas de 9 a 17 años y en los niños de 9 años. Este es un lanzamiento que vamos a hacer el 30 de septiembre. Va a ser una cosa en grande que esperamos que ustedes nos acompañen. Vamos a hacer el vacunatones en todo el país, pero efectivamente vamos a estar en Ciudad Bolívar, en el barrio El Paraíso, donde vamos a hacer el lanzamiento de esta vacunación para garantizarles a los niños de 9 años su dosis de VPH. Y así sucesivamente vamos a ir aumentando de acuerdo a la recomendación del CNPI, que fue de 9 a 17 años, pero vamos a ir aumentando por cortes hasta llegar a tener los niños efectivamente con esa dosis. Bueno, esto con base, pues un poquito hablando de las coberturas, hemos visto que hemos recuperado las coberturas en los menores de 1 año de pentavalente, vamos en el 91% y con triple viral en 90% con penta y en triple viral con el 91%. Si bien es cierto, efectivamente tenemos que ver el resto de trazadores y el resto de vacunas de manera, digamos, con todo el esquema. Hemos visto que en algunas vacunas de trazadoras vamos mejorando en nuestro comportamiento. Y es importante, de todas maneras, en los refuerzos de 5 años siempre, de todas maneras, están muy por debajo del resto, pero hemos hecho un esfuerzo grande en la DPT de 5 años, porque en este momento lo que vemos es el comportamiento que a los 5 años con triple viral, pues está por debajo, porque definitivamente eso es lo que nosotros estamos buscando, que lleguemos a vacunar a los 18 meses, entonces tienen que ir disminuyendo los niños a los 5 años. Con DPT seguimos un poquito por debajo de la meta, sin embargo, en este momento, pues como les decía la doctora Gina, hicimos un análisis con un Pareto que realizamos, donde vimos que efectivamente las coberturas más bajas del país se encuentran en las capitales. Sabemos pues que son las más grandes y todo, pero realmente muchas veces nosotros hacemos los esfuerzos en municipios pequeños, que no quiere decir que no tenemos que vacunarlos, lógicamente sí, pero realmente donde tenemos el mayor porcentaje de población a vacunar es en las capitales. Ya a eso le queremos apuntar, a eso le queremos en este periodo de intensificación, garantizar que las capitales muestren unos resultados importantes para pues mejorar esas coberturas y alcanzar el 97% tan anhelado en diciembre, el 95%. Con la vacuna de influenza, pues efectivamente seguimos muy por debajo de la meta. Garantizamos las primeras dosis con una cobertura pues que digamos, la población a vacunar son 459,000 niños menores de 1 año, y vamos vacunando con primeras dosis 274,000 y con segundas dosis 150,000 para el 32% de cobertura.
en los niños, en las gestantes también no vemos un buen resultado, y estamos tratando de revisar los datos de cobertura de las gestantes, tanto para DPTA celular, para influenza, para COVID, que digamos, la idea es que nuestras gestantes tengan la posibilidad de tener estas 3 vacunas que son propias del esquema de ellos. En las gestantes tenemos un porcentaje del 40% de vacunadas, entonces con este ejercicio que estamos realizando acá al interior de la dirección, de articularnos entre todos los programas, pues queremos hacer como esa revisión y nominalmente, y garantizar que estas niñas tengan definitivamente, que estas gestantes tengan todas las dosis al día. Con los adultos mayores de 60 años tenemos un 40% también de la cobertura, entonces también tenemos que hacer un esfuerzo ahí para poder llegar a nuestra población. Sin embargo, digamos, estamos haciendo un esfuerzo inmenso, enorme, desde el PAI nacional y desde el PAI de los departamentos. Nosotros acá somos un equipo fortalecido, un equipo, digamos, que tenemos el PAI dividido por eventos, por región, por departamentos, y donde cada una de las referentes está pendiente del trabajo que realizan los territorios. Entonces, por eso realmente hemos visto que vamos mejorando en las coberturas, y que es importante que ustedes tengan conocimiento de esto para que efectivamente nos apoyen en garantizar y poder llegar pues al resultado esperado. Sobre todo, saber que en este momento nuestros niños de 9 años van a poder tener la dosis de VPH, que las niñas de 9 a 17 ya se quedan con una sola dosis. Ya en este momento estamos vacunando, y ya les dijimos a los territorios que no les den cita para la segunda dosis, porque el esquema es una única dosis. Entonces, de todas maneras, pues lástima, doctora Cristina, que no pude mostrarles la presentación, pero en términos generales era como eso lo que les quería comentar. No sé, José, si tengas alguna cosa para completar. De la intensificación que viene en este momento, la idea es recuperar coberturas. Hacemos énfasis en que el primer año, fíjense ustedes que estamos recuperando la pentavalente, la triple viral, pero el énfasis lo hacemos quieren a los 18 meses que se coloquen tanto el refuerzo de sarampión, rubiola y papera, así como la pentavalente que le da cuarta de móvil. Y el mensaje que estamos dando es que los niños han citado a los 5 años para recibir la triple viral, porque era al año y a los 5 años, pero como se cambió a los 18, tenemos los niños de 19 meses, de 20, de 21 hasta los 24 meses, los de 2, de 3 y de 4 años, que este año deben recibir esa dosis, esa segunda dosis de refuerzo de sarampión, rubiola y papera, idealmente antes de que cumplan los 2 años, porque si no, te estás oyendo muy mal, creo que te tienes que acercar un poco al micrófono. La idea es que los niños y niñas reciban el refuerzo de sarampión, rubiola y papera este año, porque estarían quedando sin vacunación si no acuden este año a recibir ese refuerzo. Van al año, van a los 18 meses y están citados los de los 5 años sin problema, pero los niños de 4 años, de 3, de 2, los de 24 meses, los de 23, 20, 19, quedarían sin vacuna si no acuden este año. Entonces, por favor, cada vez que nosotros como pediatras, como médicos, como enfermeras, como personas que hacen el crecimiento y desarrollo, le hacen seguimiento, o cada vez que vean un carnet de vacunas, por favor, referirlo, porque este año debe completar sarampión, rubiola y papera. Tenemos la emergencia de los países vecinos. Brasil sigue con brote de sarampión. Tenemos ahí en Canadá, en Estados Unidos, hubo en Argentina. Entonces, sarampión, y necesitamos que los niños rápidamente adquieran inmunidad al año y a los 18 meses. Básicamente eso es. Y pues, bueno, eso es otro. Sí, y importantísimo, lástima que no lo puedan ver. Nosotros aplicamos a un premio que la Organización Mundial de la Salud tenía, digamos, había hecho la apertura para hacer un proyecto de red de seguridad de vacunas. Nosotros aplicamos para esto y nos hemos ganado el premio para tener digamos, en nuestra página del ministerio,
¿qué es? Bueno. Como una, ¿cómo se llama eso? sello de- Un sello de calidad. En las Américas, en Sudamérica solamente hay 3 países que tienen este sello de calidad, que es Brasil, Argentina y Chile, y seríamos nosotros el 4º país en tener esto. Entonces, tenemos que hacer, digamos, algunos procedimientos y algunos hitos a lo largo de todo este proceso, pero a partir de abril del próximo año ya tendríamos este sello de calidad y sería una de las páginas de los ministerios donde tiene, digamos, información confiable para ser buscada. Entonces yo creo que esto es importantísimo para el país. Y redondeando, mejorar coberturas, son las conclusiones, fortalecer las acciones de vacunación, las EAPB, las IPS, todos los aliados estratégicos, ICBF, DPS, las sociedades científicas, pediatría, infectología, continuar con la respuesta frente al fenómeno migratorio, que sabemos que es una bomba de tiempo. Nos toca mantener la certificación de poliomielitis y con el cambio de todas las dosis IPV, creo que estamos cumpliendo lo que dice la OMS, no casos de polio ni salvaje ni tampoco derivado de la vacuna. El otro punto es certificados de sarampión, poniéndonos al día, puesta al día del país de fiebre amarilla, tenemos amenaza de fiebre amarilla en la región y nosotros tenemos en ese momento una jornada de fiebre amarilla para todos los que no tienen vacuna, más los que viven en territorio donde hay el vector. El último punto, integración de COVID al programa permanente, que es un reto, y lo que es fortalecer el sistema del PAI-WET, que cada día estamos tratando de mejorar, aparte de implementar los cambios, los que empezaron en enero y los que se van a dar ahora en octubre. Bueno, muchas gracias. Doctora Cristina, le mandé a su WhatsApp para que vea Sí, los del premio. los quiero felicitar porque definitivamente es un gran logro. Carmen Elisa, muchas gracias por la presentación. Aún sin diapositivas, creo que quedó muy claro todo lo que se ha hecho en los cambios en el PAI. Sé que muchas personas querían hacer alguna serie de preguntas, si se va a hacer cachao para neumococo, si por qué se va a vacunar con una sola dosis de VPH. Yo creo que nos queda pendiente como un webinar para aclarar algunas otras cosas, pero creo que ha sido muy enriquecedor para todos y creo que todos los que estamos acá conectados, todos los pediatras, personal que vacuna, etcétera, tenemos un gran compromiso con mejorar coberturas y esto no es solo el ministerio, somos todos. Entonces, esperamos volver a contar con ustedes para otra presentación. Sí veo que de VPH hay muchas dudas, si los niños se van a vacunar solo a los 9 años, si un niño de 14 llega, puede pedir la vacuna, no todavía. Entonces creo que va a ser un compromiso de la sociedad organizar algún webinar específicamente en esta parte de VPH. La sociedad ha trabajado, varios de los miembros están conectados, estamos sacando los position papers de vacunas, lo que ve la sociedad de vacunas y los esquemas actualizados también en la página de la sociedad. Entonces esperamos hacer un webinar pronto para presentárselos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que se conectaron, doctor José, doctor Iván y Carmen Elisa, muchísimas gracias. Creo que fue muy productivo. Esperamos volvernos a ver pronto. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Doc, a todos. Muchas gracias. Gracias, muy amables por... Para que, doctora Cristina, para que dé a conocer lo del premio a toda la sociedad. Con mucho gusto y muchas felicitaciones. Gracias, sí, señora. Gracias y muy amables por la paciencia. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias.